Hola, 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 hola. Esto es Hablando con Tony aquí en tu canal de Coinos, donde somos controversialmente edificantes. Me he visto la obligación de hacer un episodio hoy para explicar lo que es un profeta. Ha habido un auge en los profetas de los medios sociales que están hablando demasiado disparates. Así que hoy vamos a hacer un análisis más profundo en lo que es la profecía en el nuevo pacto, cuáles son las funciones proféticas de hoy. Y no lo voy a decir yo, traje a un experto de lejanas tierras, de las tierras de Miami, el pastor Tommy Moya. A través de la plataforma de YouTube vamos a reaccionar a un video donde él habla de qué son los profetas hoy, cuáles son sus funciones. Porque tenemos que acabar de una vez y por todas con esta charlatanería que mucha gente se hacen llamar profetas y están dañando en el cuerpo de Cristo. Recuerda que tenemos un nuevo playlist. Tenemos el playlist de Hablando con Tony edificante, donde hablo de temas que no son controversiales, sino de maneras prácticas de crecer espiritualmente. Y tenemos este playlist donde hablamos de cosas que son altamente incendiarias, controversiales, pero que no dejan de ser edificantes. Como dijeron por ahí, se tenía que decir y se dijo. Así que sin más preámbulo, recuérdese darle like, suscribir y poner atención hasta el final, porque vamos a aprender realmente qué son los profetas en el día de hoy. Así que escuchemos lo que Tommy Moya nos tiene que decir al respecto. En esa primera lección hablamos de que si ha de haber una expresión saludable del ministerio profético, se va a requerir una revisión completa y una actualización de muchas creencias y prácticas que son completamente innecesarias. A veces mezclamos lo que es la personalidad, lo que es el carisma, lo que es el atrevimiento de mucha gente con algo que sea profético. Y eso no necesariamente es así. Aunque hay ciertos dones que tienen y necesitan ser entendidos a la luz del que los posee, eso no significa que tenemos una licencia para hacer cosas prácticas, tener ciertos comportamientos y etiquetarlos como que eso es parte del don o que es de parte de Dios. Así que vamos a necesitar una actualización de muchas creencias y de muchas prácticas. Otra cosa que vimos es que en la Escritura la función profética es mucho más que predecir eventos, dar fechas, leerle la vida a la gente. En realidad, lo profético en la Escritura se puede identificar. ¿Por qué? Porque es interpretación espiritual. Si esto es así, y lo vamos a probar por la Escritura, entonces muchos de ustedes que me están viendo, me están escuchando, están mirando este video en las diferentes plataformas, puede que sean mucho más proféticos que lo que son algunas personas que tienen el título de profeta. Esto es importante. Si el espíritu, si el don, si esa capacidad de poder interpretar espiritualmente la escritura tiene que ver con lo profético, entonces muchos de ustedes están operando en lo profético hace rato y por causa de las malas interpretaciones y de las cosas que se le han añadido, las personas no saben a veces ni en qué gracia ni en qué don están operando. Así que Eso es muy importante porque, como le voy a dejar el episodio aquí, estaba hablando de, en un episodio pasado, acerca de cómo Esther Barranco hablaba del peso, de la carga que trae lo profético, de lo que es lo genuino de Dios, de cómo cuando usted profeta incluso se quiere suicidar, no está entendiendo realmente la gracia y no está entendiendo el don
y no están entendiendo la función que tienen los profetas en el nuevo pacto después de la muerte y resurrección de Cristo. Lo profético en la Escritura tiene que ver con la interpretación espiritual. Una de las grandes necesidades, y esto lo vimos también en la clase anterior, que como iglesia tenemos en esta generación, es también el verdadero ministerio profético. Escuche bien lo que estoy diciendo. El ministerio profético necesitamos que sea establecido y correctamente entendido para que pueda ser de edificación al cuerpo de Cristo. También dijimos que la naturaleza del verdadero ministerio profético está relacionado ¿a qué? Al propósito original y supremo de Dios en Cristo Jesús, quien es el espíritu de la profecía. Hoy quiero enfocarme en el espíritu profético y vamos a comenzar leyendo dos de los pasajes más conocidos con relación a este tema de lo profético. El primero es Joel capítulo 2, verso 28 al 29, donde usted lo tiene que haber leído varias veces, especialmente si viene de una tradición pentecostal, carismática, donde estos pasajes son fundamento para ese fundamento teológico que se establece allí. Note cómo dice, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, ojo, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y luego vemos en Hechos capítulo 2, verso 16 al 18, donde se nos dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Una pregunta que siempre nos debemos hacer cuando estamos estudiando, cuando estamos queriendo entender un pasaje de la Biblia, es ¿qué significó el pasaje en consideración para la gente que lo escuchó por primera vez? Lo voy a repetir y aquellos que toman notas en estas lecciones, esto es una pregunta fundamental que usted se debe de hacer. Si usted está leyendo la Biblia para quedarse dormido, quizás esta pregunta no se la va a hacer. Pero si usted la está leyendo para entender, para comprender, para discernir la mente del Señor en un aspecto en particular, esta pregunta es indispensable. ¿Qué significó el pasaje en consideración, de acuerdo a lo que usted esté leyendo en ese momento, para la gente que lo escuchó por primera vez? Y la segunda pregunta o el segundo planteamiento que hay que hacer es, basado en el tema que estoy estudiando, que estoy leyendo, que estoy considerando, en este caso, lo profético en el nuevo pacto, ¿de qué manera las expresiones proféticas en nuestro tiempo están correctamente contextualizadas en el orden del nuevo pacto? En otras palabras, ¿cómo sabemos que alguien está operando en lo verdaderamente profético? ¿Notó bien? Son preguntas claves. Si yo me pregunto, ¿qué fue lo que oyeron los primeros que fueron expuestos a lo que yo estoy leyendo 21 siglos después? Y luego me hago la pregunta, basado en esto que estoy leyendo, vamos a decir que es sobre la santidad, que es sobre la ley, que es sobre la gracia. Basado en eso que estoy leyendo,
A la luz del nuevo pacto, que es lo que gobierna nuestra vida en Cristo hoy, ¿de qué manera eso que yo estoy oyendo hoy, 21 siglos después, se relaciona a lo que es verdadero en la Escritura? Son preguntas que nos tenemos que hacer como estudiantes responsables, asumiendo que a usted le interesa saber lo que Dios ha dicho acerca de ese tema. ¿Cómo nosotros? Eso es muy clave, porque el problema de los cristianos de hoy es que no nos gusta estudiar la palabra. Y se nos olvida que la mayoría de las cosas, o todo lo que se escribió a un público diferente, en un tiempo diferente, en una cultura diferente, en un contexto diferente. Y para poder sustraer los principios de Dios que son eternos y válidos en todos los tiempos, a aplicarlo a nuestra vida hoy, entonces tenemos que entender qué significó para aquellos que lo escucharon por primera vez y cómo eso es extrapolado, cómo eso es traducido a lo que yo necesito de Dios hoy, de acuerdo a la gracia y de acuerdo al nuevo pacto, que es el pacto que recibimos cuando Jesús resucita. Muy interesante. Nosotros sabemos que alguien está operando en lo verdaderamente profético? Bueno, veamos. En los textos que nosotros acabamos de leer en el libro de los Hechos, Pedro está citando una profecía que los oyentes judíos habrían entendido en el sentido de que el fin de la era había llegado y la era mesiánica había comenzado. ¿Por qué? Porque era el cumplimiento de una promesa que le daba inicio a toda una nueva era. Esto es clave, préstele atención, no se distraiga, apague todo lo que pueda distraerlo en este momento. Lo que ellos Apaga todo menos este video de YouTube, ¿eh? Apágalo todo menos este video de YouTube. Escuche. escucharon fue que aquello que estaba sucediendo era el cumplimiento de una promesa que le daba conclusión a un tiempo e iniciaba otro tiempo. Terminaba una economía y comenzaba otra economía. Cerraba una dispensación y entraba la dispensación del Espíritu. Era una conclusión de algo, pero también el inicio de una nueva era. Note que el pasaje de Joel no dice tienen que nacer de nuevo o ser regenerados, sino que los hijos y las hijas profetizarían y los ancianos soñarían sueños. La apelación a la salvación Pedro la hace. Por supuesto que la tiene que hacer. ¿Y dónde la hace? La hace en el versículo 21 de ese mismo capítulo que dice, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Por qué este orden es importante? ¿Por qué es importante entender por qué se dijo primero que iban a profetizar y luego se le dijo que tenían que venir a la salvación? Porque la razón para el llamamiento a la salvación es solo posible porque el cumplimiento de la promesa iniciaba una nueva manera de Dios relacionarse con la humanidad. Esto es lo que iba a suceder, pero para que sucediera tenía que terminar un tiempo para darle inicio a otro tiempo y el cumplimiento de aquella promesa que se había hecho cientos de años anteriormente le daba inicio ahora a una nueva manera de Dios relacionarse con la humanidad. La propia salvación entonces es una realidad de los últimos tiempos. Los últimos tiempos no tienen nada que ver con lo que está sucediendo en el Medio Oriente, de acuerdo a la escuela de interpretación profética que usted se haya formado. Créame, nada de lo que usted cree hoy es nuevo, ni se ha formado ayer, ni se le reveló a alguno la semana pasada cuando estaba orando y ayunando. Tenemos... Sí, exacto. Entonces,
es muy importante el punto que Tommy Moya acaba de hacer, porque tenemos que entender que entender el contexto en el cual se dicen las cosas es muy, muy relevante y muy importante para que podamos ser cristianos con conocimiento sólido, con una doctrina sólida de la palabra de Dios. Principalmente en el tema de la profecía. Se mal utiliza el versículo de Joel, donde se habla de que los jóvenes profetizarán, que se soñarán sueños, y utilizamos eso de que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y se nos olvida que la palabra de Dios, la Biblia, es una Biblia profética de tapa a tapa, porque desde el principio anuncia la venida del Mesías, de Jesucristo, nuestro Señor. Entonces ahí, como aclara el pastor Tommy Moya, está Pedro hablando, está citando esa profecía que los judíos conocían, y estaba diciendo, eso que profetizó Joel se está cumpliendo hoy. Era el cumplimiento de una promesa hecha por Dios a través de los tiempos. Entonces, cuando hablamos de Joel, tenemos que entender que y derramé mi espíritu sobre toda carne. Sí, ya pasó. Ahora todos tenemos al Espíritu dentro de nosotros. Ahora todos tenemos a Cristo dentro de nosotros. De eso se consistía la palabra profética. Bueno, ahora vamos a profundizar un poquito más en lo que es el orden profético. Vamos a poner unos minutos más de este video y luego entonces voy a darle una pequeña conclusión y quizás hagamos una segunda parte, porque esto de la profecía se está poniendo volviendo una locura en el medio de los cristianos de hoy. Ha derramado esto que vosotros veis y oís. La idea de la palabra derramar allí es el fluir de una sustancia. Es la transferencia literal de una sustancia. Lo que no se veía con el ojo natural es lo que estaba sucediendo en la ascensión de Jesús. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre Dios resucitado estaba sentado en el trono del universo, en el poder de una vida indestructible. Lo voy a repetir porque eso es fundamental. Por primera vez en la historia de la humanidad, un hombre resucitado estaba sentado en el trono del universo, en el poder de una vida indestructible. Por eso, en Hechos capítulo 2, verso 36, Pedro dice, sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Qué es lo que dice allí? Dios le ha hecho. Esa declaración ha hecho significa en el original conferir a una persona de cierta cualidad, nombrarla, constituirla. ¿Qué es lo que Pedro está citando? A veces nosotros creemos que la inspiración es un invento que le viene a uno a la cabeza y que uno lo dice, y que si hace ciertos gestos, cierto comportamiento y te pones casi como que medio raro y cierras los ojos y abres la boca y te pones así como que a ver cosas, la gente dice, wow, Dios le tiene que estar revelando algo. No, la mayoría de las veces son malas mañas que la gente empieza a desarrollar, y como nadie los corrige a tiempo, pues ellos creen que eso es así, ¿vio? Pedro aquí no se está inventando nada, señores. Por eso es que lo profético tiene que ver con la interpretación espiritual. Lo que Pedro está haciendo es citando el Salmo 110. Estos apóstoles no andaban inventándose profecía. Ellos no andaban buscando a ver qué le digo a otro para que se sienta bien. No, ellos estaban ¿qué? Interpretando la escritura. Por eso es que la profecía es el ministerio de la interpretación. Pero no la interpretación que
que yo creo que es, no es lo que a mí me viene a la cabeza, no es lo que yo creo que rima, que suena bonito y que lo puedo poner en un cántico, aunque sea una herejía teológica. No, ellos estaban interpretando lo que los profetas habían dicho. Por eso muchos de ustedes son mucho más proféticos que lo que mucha gente con títulos de profetas son. Y usted va a aprender en esta serie qué es lo verdaderamente profético. No confunde una palabra de ciencia, no confunde una palabra de conocimiento, no confunde una palabra de sabiduría con lo verdaderamente profético, porque hasta que no rectifiquemos las deficiencias, vamos a seguir arrastrando con esta deficiencia en esta gracia y en este entendimiento que necesitamos como iglesia para entender lo que Dios nos ha dado en el nuevo pacto. Pedro está citando el Salmo 110 y le está diciendo a los presentes que la resurrección de entre los muertos, aleluya, fue el medio por el cual Cristo recibe el trono de David como rey, y eso le da lugar a que se presenciara, a que ellos vieran, a que ellos pudieran testificar que lo que los profetas habían anunciado allí se estaba derramando. ¿Qué era lo que se estaba derramando? No eran espelucos, no era que yo estaba en un momento de euforia, nada malo con eso. Eso tiene su cosa también, y también tiene sus aberraciones. También usted lo sabe, yo lo sé, y todos los que hemos estado ahí también lo sabemos. El problema es movernos de allí. El problema es entender qué estaba pasando con el derramamiento del Espíritu Santo. Escuche bien, una transferencia de sustancia. Algo ahora se podía impartir al ser humano que antes no se podía impartir, que no podía estar dentro, tenía que estar afuera, tenía que ser ambiental, tenía que ser del momento, que se viera una manifestación externa. Pero en la resurrección ahora hay una transferencia de sustancia. Lo que usted lleva por dentro no es un espelusco pentecostal. Lo que usted debe de estar sintiendo no es solamente en los cultos, es en la realidad de que a usted le ha venido ahora a morar en un espíritu vivificado la realidad misma del Espíritu Santo de nuestro Dios. Escucha. Dios mío. Dios mío. Señores, más claro de ahí no canta un gallo. Esto significa que no debemos de sentir emociones, de que Dios usted no pueda sentir el escalofrío. No estamos haciendo eso. Pero la profecía, el ministerio profético se trata de interpretar la palabra de Dios para que ésta edifique al pueblo. Señores, Dios no necesita mandarte a alguien para que te diga tu seguro social, para que te diga que el nombre de tu hijo es Josué, para que te diga cualquier cosa, para que tú creas en Dios. Eso pues es una palabra de ciencia, que eso es un conocimiento que Dios le da a alguien de una situación, de una persona en específico, pero que tiene una intención, un propósito, que no es hacer un show en una tarima, sino es llevar a la persona al conocimiento de Dios y que ésta sea arrepentida y sea confrontada. Como cuando Jesús se encontró con la samaritana, le dijo, tú has tenido 5 maridos y el que tú tienes ahora no es tuyo. Quizá el número no es correcto, pero ustedes me entendieron. Y eso provocó que ella inmediatamente, cuando se encontró con otra gente, diga, me encontré con alguien que me habló de mi vida y que me ha llevado a tener que transformarme. De eso se trata la profecía. La profecía no se trata de tener que ahora sentirme forzado a que donde quiera que voy tengo que hacer el mismo espectáculo, porque la gente ahora va a eso. Donde muchas de estas personas, como dice Tomoya, hay aberraciones en todo eso. Hay muchas personas que lo han agarrado
con cámara detrás en sus laptops que están buscando los nombres de la gente en los medios sociales. Y después lo tiran como profecía. Si queremos hablar de lo verdaderamente profético, vamos a hablar de nuestro estudio de la palabra, de la interpretación de la palabra y de que al final del día se debe tratar de que ahora Cristo habita en nosotros y de cómo nosotros podemos impartir esta gracia a otros y traer a los demás al conocimiento de Cristo. Porque si lo que hago, ya sea profecía, ya sea danza, ya sea adoración, ya sea lo que sea, no trae gloria a Dios y no nos lleva a traer a otros al conocimiento de Cristo, en vano estamos haciendo lo que hacemos, porque todo debe de apuntar a la cruz. Entonces, no, lo profético no debe darte depresión ni ganas de suicidarte. No, lo profético no es leerte la taza y decirte que mañana a esta misma hora tú vas a ver como una gente con un traje rojo te va a hablar y te va a dar $5,000. Ojalá y te pase. Déjame en los comentarios si te pasó y si se me zafó una profecía. Lo profético no es un sentir carismático que siente un asunto, un Himalaya. Lo profético es dar a conocer lo que dice la Biblia para que podamos ser edificados, confrontados y vivir una vida correcta delante de Dios. Lo profético es poder interpretar la palabra para dejarle saber a la gente eso que se profetizó, eso que se prometió. Estamos viendo el cumplimiento de eso hoy. Así que déjenme saber en los comentarios que ustedes creen de los verdaderos profetas de hoy. Como siempre, señores, usted sabe que esto es Koinos. Aquí somos controversialmente edificantes. Recuerde que le estamos dejando ahí las notas de los episodios para que no solamente pueda usted profundizar personalmente acerca de lo que estamos hablando aquí, pero también le dejamos la guía de estudio para que si quiere hacer un grupo pequeño o un estudio bíblico también lo pueda hacer y compartir esto con los demás totalmente gratis. Solamente tiene que dar al clic debajo, poner tu correo electrónico allí y tendrás acceso a todas nuestras notas de episodios y nuestros guías de estudio de la palabra de Dios. Esto es Koinos, esto fue Hablando con Tony y aquí somos controversialmente edificantes. Nos vemos en la próxima.